Shahmaran, la traición de la sabiduría eterna. Viajemos a las profundidades de las montañas de Anatolia, donde se encuentra una caverna oculta que alberga a Shahmaran, la enigmática reina de las serpientes. Su belleza es cautivadora, y su sabiduría ilimitada. Se dice que aquellos que la encuentran son bendecidos con secretos insondables, pero a un precio despiadado, la promesa de no revelar jamás su existencia. En un pintoresco pueblo, vivía Sem-Sab, un joven intrépido conocido por su habilidad para escalar los árboles más altos. Un día, mientras perseguía el zumbido de las abejas, el suelo bajo sus pies se derrumbó, arrojándolo a un profundo pozo. El miedo inicial se transformó en asombro cuando descubrió un pasaje que lo condujo a una caverna iluminada por un brillo dorado. Ante él, rodeada por una multitud de serpientes, estaba Shahmaran, una criatura de belleza sobrenatural. Su torso humano irradiaba dignidad real, mientras que su cuerpo escamoso se extendía como una serpiente, resplandeciendo con colores iridiscentes. Sem-Sab, paralizado por el asombro, no podía apartar la mirada. Lejos de mostrar hostilidad, Shahmaran lo recibió con una voz melodiosa y reconfortante: no temas. Este es un lugar de paz y sabiduría. Eres un invitado aquí. Obedientes a su reina, las serpientes se abrieron para dejarlo pasar. Sem-Sab fue llevado a un refugio acogedor, donde Shahmaran le ofreció frutos exóticos y agua cristalina de un manantial subterráneo. Con el tiempo, se adaptó a este reino mágico, donde aprendió los poderes curativos de las hierbas, los secretos de la naturaleza y los misterios del cosmos. Cada día era un viaje de descubrimiento, cada noche un tapiz de historias de mundos distantes. Sin embargo, a pesar del afecto de Shahmaran y la fascinación que sentía por su reino, Sem-Sab anhelaba su hogar. Un día, después de mucho tiempo, expresó su deseo de regresar. Shahmaran lo miró con tristeza, pero comprendió su añoranza. Antes de dejarlo ir, le hizo prometer que nunca revelaría su existencia ni el lugar de su escondite. Sem-Sab, conmovido por su confianza, juró guardar el secreto para siempre. Regresó a su pueblo, a su vida anterior, como si nada hubiera sucedido. Los años pasaron, y Sem-Sab mantuvo su promesa. Pero el destino tenía un cruel giro. Cuando el rey de la región enfermó gravemente y ningún médico pudo encontrar una cura, los sabios recordaron una antigua profecía: solo la carne de Shahmaran podría salvarlo. En su desesperación, los guardias del rey interrogaron a los aldeanos, buscando cualquier pista sobre la reina de las serpientes. Finalmente, llegaron a Sem-Sab. Bajo tortura, quebró su silencio, revelando el escondite de Shahmaran, traicionando la confianza que ella había depositado en él. Shahmaran fue capturada y llevada ante el rey. A pesar de la traición, mantuvo su dignidad. Antes de ser sacrificada, advirtió: quien beba mi veneno obtendrá conocimiento infinito. Pero quien lo haga por avaricia enfrentará mi maldición. El rey consumió su carne y recuperó la salud. Sem-Sab, sin saberlo, había absorbido el veneno y se convirtió en el hombre más sabio del reino. Se dice que Shahmaran no murió realmente, su espíritu vive en las serpientes que habitan Anatolia. Algunos creen que su mirada todavía vigila a aquellos que rompen promesas o buscan un poder desmedido. Su leyenda es un recordatorio del precio de la traición y de la sabiduría que se encuentra en la fidelidad. La Torre de los Sueños Perdidos. En el corazón del Bósforo, lejos del abrazo de la tierra firme, donde las serpientes no podrían alcanzarla, una torre imponente se erigía desafiando las olas y los vientos. Fue construida a lo largo de años por incansables trabajadores que transportaban piedras, madera y suministros a través de las turbulentas aguas. Cuando la torre estuvo completa, se convirtió en el nuevo hogar de una princesa. Su vida dio un vuelco radical. De los días llenos de música, bailes y paseos por los jardines palaciegos, su mundo se confinó a las paredes de la torre y las infinitas aguas que la rodeaban. Pero el espíritu alegre de la princesa permaneció intacto. Encontró consuelo en los libros, en los pequeños jardines que los sirvientes le crearon en lo alto de la torre y en las vistas del horizonte que cambiaban con cada amanecer y atardecer. Con el tiempo, se adaptó a su aislamiento, aunque nunca dejó de soñar con la libertad. Mientras tanto, el sultán enviaba mensajeros regularmente con frutas, flores y regalos, recordándole que todo lo hacía por amor. A lo largo de los años, la torre se convirtió en un símbolo de misterio y fascinación, y muchos se preguntaban por la joven princesa que vivía allí.
Una noche, bajo la luz plateada de la luna, un joven barquero llamado Leandro vio una figura en lo alto de la torre. Era la princesa, que en un momento de melancolía había salido al balcón. Su belleza lo cautivó al instante. Desde ese día, Leandro comenzó a remar cerca de la isla, esperando volver a verla. Con el tiempo, la joven notó su presencia y, con curiosidad, comenzó a hablar con él desde la distancia. Su conexión creció más allá de las palabras. El joven comenzó a visitarla en secreto, remando cada noche hasta la base de la torre. En la oscuridad, trepaba por una cuerda que la princesa le arrojaba y juntos compartían momentos de risas, sueños y promesas de un futuro juntos. La torre, que antes era una prisión, se transformó en un refugio para su amor. Pero el destino, como había advertido el oráculo, no podía ser evitado. En el día del cumpleaños de la princesa, el sultán envió una cesta de frutas exóticas. Escondida entre las uvas estaba una pequeña serpiente que había logrado colarse. Cuando la princesa tomó una uva, la serpiente la mordió en la mano. El veneno fue rápido y mortal. La joven murió en los brazos de su amado, quien había escalado hasta ella en un vano intento de salvarla. Cuando el sultán se enteró, cayó en una profunda tristeza. Ordenó que la torre permaneciera intacta como un monumento a su hija. El joven, devastado por la pérdida, nunca se recuperó. Según la leyenda, continuó remando cada noche en el estrecho, buscando el alma de su amada bajo la luz de la luna. Con los años, la torre fue conocida como Cusculezi, la torre de la doncella. Algunos marineros afirman haber visto la silueta de un barquero remando hacia la torre en noches tranquilas. Otros afirman escuchar susurros en el viento, como si el espíritu de la princesa aún habitara aquel lugar encantado. El portal de las Peris y el monstruo del lago Van, historias de anhelo y misterio. En un sereno prado bañado por el sol, una flor de cristal brotó, su belleza etérea iluminando el entorno. Una joven, su corazón lleno de un anhelo inexplicable, se acercó a la flor y la arrancó, creyendo que su presencia preservaría la magia del momento. Sin embargo, al regresar a su hogar, la flor comenzó a marchitarse en sus manos. Un portal que había permanecido oculto se cerró con fuerza, condenando a la joven a la separación del reino de las Peris. La voz de una Peri se escuchó, teñida de tristeza: has roto el equilibrio, y ahora el portal está cerrado. A partir de ese día, la música de la flauta de la joven perdió su alegría, convirtiéndose en una melodía de arrepentimiento. Los aldeanos murmuraban sobre inquietudes extrañas en sus rebaños, como si una presencia invisible rondara. Y por la noche, cerca del prado, aparecía un tenue resplandor, un testimonio del dolor de la Peri. En las vastas extensiones del este de Turquía, se asienta el lago Van, un enigma envuelto en misterio. En sus profundidades, se dice que habita una criatura legendaria conocida como el monstruo del lago Van. Hace mucho tiempo, Harun, un joven pescador, se aventuró en las aguas prohibidas del lago. En medio de la noche, bajo el resplandor de la luna, una sombra enorme se deslizó bajo su embarcación. Asombrado, Harun vislumbró una criatura con escamas y un cuello largo. Los ancianos del pueblo le revelaron que la leyenda del monstruo era antigua, un guardián de las aguas que solo se mostraba a aquellos con corazones puros o a los que desafiaban las profundidades. Intrigado, Harun buscó a la criatura, pero solo encontró un canto melancólico que lo guiaba a una isla maldita. En una cueva escondida, descubrió grabados antiguos que representaban a la criatura. Inscripciones hablaban de un pacto entre los antiguos habitantes y el guardián del lago, prometiendo protección a cambio de respetar el equilibrio. Harun comprendió que el monstruo del lago Van no era una mera leyenda, sino una parte del alma del lugar. Renunció a su búsqueda y dedicó su vida a proteger el lago y enseñar su importancia. Pero la curiosidad y el miedo llevaron a otros a cazar a la criatura. Se organizaron expediciones, pero nunca se encontró nada. Hoy, el lago Van sigue siendo un enigma, su tranquilidad ocultando secretos aún por descubrir. ¿Es el monstruo del lago Van real o un reflejo de nuestros anhelos por lo desconocido? Quizás algún día, alguien se atreva a navegar sus profundidades y descifrar el misterio. O tal vez, como Harun, descubrirá que hay cosas que es mejor dejar en paz, preservando la magia y el equilibrio que nos rodean. El ardid del caballo de Troya, un símbolo de ingenio y traición. En el corazón de Turquía, donde la historia y la leyenda se entrelazan, se encuentran las ruinas de una ciudad legendaria, Troya.
Entre sus restos aún visibles, se esconde una historia de astucia y engaño que ha resonado a través de los siglos, el ardid del caballo de Troya. Hace eones, un conflicto estalló entre los griegos y los troyanos, dos civilizaciones poderosas divididas por el amor imposible de Helena, la esposa del rey Menelao de Esparta. Cuando el príncipe troyano París la secuestró, dio inicio a una guerra que duró 10 años. Durante un largo asedio, los griegos asediaron Troya, una fortaleza aparentemente impenetrable protegida por murallas altísimas y guerreros valientes. Pero un hombre, Odiseo, conocido por su ingenio, ideó un plan audaz. Construyó un enorme caballo de madera, un símbolo de aparente rendición, y lo llenó con los guerreros griegos más valientes. Fingiendo abandonar el sitio, los griegos navegaron a un lugar cercano, ocultos a la vista de los troyanos. Cuando los troyanos descubrieron el caballo al amanecer, quedaron asombrados por su tamaño y belleza. Algunos lo vieron como una ofrenda a los dioses, pero otros, como el sacerdote Laoconte, advirtieron de su peligrosidad. «No confiéis en los griegos, aunque traigan regalos», exclamó. Sin embargo, sus advertencias cayeron en oídos sordos. 2 serpientes gigantes surgieron del mar y lo devoraron, junto con sus hijos, un presagio que los troyanos interpretaron como una señal divina. Con gran esfuerzo, arrastraron el caballo dentro de las murallas. Esa noche, mientras los troyanos celebraban su supuesta victoria, Odiseo y sus hombres salieron de su escondite. Abrieron las puertas de la ciudad, permitiendo la entrada del ejército griego, que había regresado sigilosamente. El ataque fue devastador. Las llamas envolvieron a Troya, y los griegos conquistaron la ciudad. El rey Príamo fue asesinado, y los troyanos derrotados sufrieron un destino cruel. Helena fue llevada de regreso a Grecia, y los héroes griegos regresaron a casa, marcados por las cicatrices de una victoria agridulce. Hoy, el caballo de Troya sigue siendo un símbolo de astucia y una advertencia sobre los peligros de la ambición y la desconfianza. Sus ruinas atraen a visitantes de todo el mundo, maravillados por la historia de una ciudad legendaria que cayó por un ardid tan simple como brillante. El Karak-Konkos, el terror nocturno de Anatolia. En los confines del bosque, donde la oscuridad parece más densa y misteriosa, los antiguos aldeanos susurraban sobre el Karak-Konkos, un espíritu nocturno que acechaba en las sombras, castigando a quienes osaban desafiar la quietud del invierno. No solo aterrorizaba, sino que también se deleitaba en jugar macabras travesuras. Golpeaba las puertas en medio de la noche, desapareciendo antes de que nadie pudiera responder. Imitaba voces humanas, atrayendo a viajeros desprevenidos fuera de la seguridad de sus hogares. Su comportamiento impredecible lo hacía aún más temible, dejando a las personas en una agonizante incertidumbre sobre si buscaba jugar o atacar. Con el tiempo, los aldeanos idearon formas de defenderse del Karak-Konkos. Guardaban silencio en las frías noches de invierno, temiendo llamar su atención. Adornaban puertas y ventanas con amuletos sagrados, creyendo que su brillo protegería contra los espíritus malignos. Aunque el Karak-Konkos se cree un ser del pasado, su leyenda persiste en los cuentos que se narran junto al fuego en las noches gélidas. Cuando el viento aúlla y los árboles crujen, algunos todavía sienten su presencia intangible, acechando en las sombras. ¿Es el Karak-Konkos solo un cuento de hadas para asustar a los niños y mantener a los adultos encerrados en sus casas durante el invierno? ¿O acecha algo más en las brumosas extensiones de Anatolia, esperando a aquellos que se aventuran demasiado lejos? Nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, cuando la noche es larga y el frío penetra hasta los huesos, es mejor no tentar su ira. Eryenekon, el renacimiento de una nación. En las vastas estepas de Asia Central, donde el viento susurra secretos y las montañas se elevan como guardianes, se cuenta una antigua leyenda sobre el origen del pueblo turco. Es una historia de supervivencia, valentía y el renacimiento de una nación. La leyenda de Eryenekon no es solo una épica, sino un testimonio del espíritu indomable de los turcos. Hace siglos, un poderoso clan turco prosperaba en las abiertas llanuras, gobernando con justicia y abundancia. Pero su buena fortuna atrajo la envidia de un enemigo despiadado que desató un ataque sorpresa. El enemigo aniquiló al clan, arrasando aldeas, matando a guerreros y llevando cautivas a mujeres y niños. Solo 2 sobrevivientes escaparon de la masacre, un joven llamado Asena y su compañera. Durante días, vagaron en busca de refugio, perseguidos por las sombras de la derrota.
Finalmente, llegaron a un valle oculto en las montañas, protegido por picos imponentes como un escudo. Este valle, conocido como Erienekon, era un paraíso escondido, con campos fértiles, ríos cristalinos y abundantes recursos. Allí, los sobrevivientes encontraron refugio y comenzaron una nueva vida. Asena y su compañera tuvieron hijos, y sus hijos a su vez formaron familias. Generación tras generación, el valle de Erienekon se llenó de vida y el clan turco comenzó a renacer. Durante siglos, vivieron en armonía, aislados del mundo exterior, cultivando sus habilidades y fortaleciendo su espíritu. Sin embargo, el anhelo de libertad y el recuerdo de las vastas estepas nunca los abandonaron. Sabían que aunque Erienekon los había salvado, no podían permanecer allí para siempre. Un día, un joven líder soñó con un imponente lobo de pelaje gris. El lobo, llamado Bozkurt, les habló con voz profunda y poderosa, instándolos a regresar a las estepas y reclamar su destino. Inspirados por el sueño, el clan comenzó a buscar una salida del valle cerrado. La tarea no fue fácil. Las montañas eran impenetrables y las generaciones que habían vivido allí no conocían otro camino. Pero recordaron las habilidades de sus antepasados y convocaron a los herreros más hábiles del clan. Durante semanas, trabajaron incansablemente, forjando herramientas de hierro y derritiendo rocas con fuego para abrir paso a través de las montañas. Finalmente, en el día que ahora se conoce como Nebruz, cuando la primavera renace, lograron crear un estrecho paso entre los picos. Guiados por el lobo gris, el clan emergió del valle y regresó a las estepas. Fortalecidos por generaciones de preparación y llenos de esperanza, reconstruyeron su civilización. El nombre de Erienekon se convirtió en un símbolo de renacimiento, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden conducir a un nuevo comienzo. Los turcos, guiados por el espíritu del lobo gris, se expandieron por las tierras, llevando consigo las enseñanzas de su aislamiento y la fuerza que habían cultivado en Erienekon. Hoy, la leyenda de Erienekon sigue viva en las historias y tradiciones del pueblo turco, inspirando fuerza, resistencia y un amor inquebrantable por la libertad. El pacto entre humanos y lobos, el secreto de los ITB Barak. En un tiempo de escasez, un joven líder llamado Tejin se aventuró en las montañas prohibidas en busca de sustento para su pueblo. Acompañado por guerreros valientes, cruzaron un paso desconocido que los condujo a un bosque sombrío, envuelto en historias de seres misteriosos. De repente, emergieron de las sombras los ITB Barak, criaturas enigmáticas con cuerpos fuertes, ojos amarillos que brillaban en la penumbra y movimientos gráciles como los de los lobos. A pesar de sus rostros humanos, sus garras y patas recordaban a las de bestias salvajes. El grupo de Tejin se preparó para luchar, pero las criaturas permanecieron inmóviles, observándolos con atención. Cuando un hombre disparó una flecha a un ciervo cercano, los ITB Barak reaccionaron con rapidez, rodeándolo en un instante. La tensión era palpable. Sin embargo, Tejin, con valentía y diplomacia, bajó sus armas y habló con firmeza. Explicó que no buscaban dañar el bosque ni a sus guardianes, sino sobrevivir. Impresionados por su respeto y honestidad, los ITB Barak les permitieron quedarse, pero con una condición estricta: cazar solo lo necesario y no alterar el equilibrio del lugar. Durante semanas, Tejin y sus guerreros convivieron con los ITB Barak y aprendieron sus secretos. Descubrieron cómo leer los signos de la naturaleza, cazar sin exceso y respetar los ciclos de la vida. Los ITB Barak, aunque reservados, notaron la dignidad de Tejin y lo reconocieron como un líder digno. Antes de partir, los ITB Barak hicieron un regalo especial: un lobo gris de ojos dorados llamado Bozkurt, que sería su guía y protector. Este lobo se convirtió en un símbolo para su pueblo, representando la fuerza y la sabiduría que habían adquirido de sus compañeros lobos. Al regresar a su tribu, Tejin no solo trajo alimento, sino también las lecciones de los ITB Barak. Su liderazgo transformó a su gente, que aprendió a vivir en armonía con la naturaleza y a valorar su conexión espiritual con los lobos. Estos animales se veneraron desde entonces como símbolos de libertad y fortaleza. Los ITB Barak, sin embargo, desaparecieron de la vista de los humanos, regresando a los rincones más profundos de los bosques y las montañas. Pero según la leyenda, eligieron permanecer ocultos, vigilando desde las sombras y asegurando que los humanos mantuvieran el equilibrio que habían aprendido a respetar.
Hasta el día de hoy, las historias de los Ite Barak se cuentan alrededor de las fogatas, recordando a los turcos su antiguo vínculo con los lobos y la naturaleza. Algunos creen que los Ite Barak fueron solo un mito, una representación simbólica de la importancia de los lobos en la cultura turca. Otros insisten en que existieron realmente, y que su sangre aún corre por las venas de ciertos linajes, otorgándoles una fuerza y valentía excepcionales. Y cuando el viento sopla con fuerza en las noches de invierno, llevando consigo el eco de un aullido distante, hay quienes aseguran que los Ite Barak aún están allí, guardianes de un pacto que nunca se ha roto. El vínculo indomable, Tulpar, el caballo alado de las estepas. En el vasto corazón de una pradera, bajo el vasto lienzo del cielo, un alma solitaria tocaba una melodía con su flauta. Las notas fluían, evocando libertad, coraje y anhelo. Como atraído por una fuerza invisible, un espíritu de las estepas descendió, su forma equina brillando como una estrella fugaz. El joven permaneció inmóvil, su corazón latiendo con una mezcla de asombro y expectación. La música tejía un vínculo inquebrantable, una armonía que resonaba con el salvaje espíritu del caballo. Lentamente, Tulpar inclinó su cabeza, permitiendo que el desconocido lo tocara. En ese instante mágico, el espíritu de la estepa se unió a la tierra. Tulpar no era un mero corcel, sino un compañero de viaje, un símbolo de libertad y conexión con lo salvaje. Juntos, emprendieron un viaje extraordinario, surcando montañas escarpadas, ríos caudalosos y cielos resplandecientes. Al regresar a su tribu, el joven, montado sobre Tulpar, fue recibido como un héroe. Sus hazañas, compartidas a través de generaciones, se convirtieron en leyendas inspiradoras. Sin embargo, en el corazón del joven resonaba una sabiduría más profunda. Tulpar no era una posesión, sino un espíritu libre que había elegido compartir su camino por un tiempo. Cuando llegó su hora, Tulpar regresó a las montañas, dejando un legado de coraje y esperanza. Hoy, su nombre aún evoca el poder de la verdadera fuerza, que no reside en el dominio, sino en el respeto y la armonía con lo indómito. Algunos pastores afirman haber vislumbrado un caballo alado cruzando el cielo en noches de plenilunio. Otros dicen que Tulpar espera en un rincón oculto de las montañas, listo para elegir un nuevo jinete cuando el mundo lo necesite. ¿Es Tulpar un mito o una realidad tangible? El misterio permanece envuelto en la bruma de las estepas. Pero cada vez que el viento susurra entre las montañas, un eco de sus alas parece resonar en el aire, recordando que algunos sueños deben permanecer libres e indomados. La sombra de la leyenda, Obur, el vampiro de Anatolia. En los oscuros confines de la noche, cuando el viento susurra secretos entre los árboles y la luna oculta su rostro, los ancianos tejen historias para mantener a los jóvenes cerca del hogar. Entre esos relatos, la leyenda de Obur, el vampiro turco, se alza como un escalofrío en la espina dorsal. Obur, dicen, es una criatura que acecha los caminos y los campos, su sed de sangre y carne humana insaciable. Aunque algunos lo descartan como un mito, muchos aseguran haber sentido su presencia, un escalofrío inquietante en la noche, una sombra que se mueve con demasiada rapidez para ser real. Las historias sobre Obur varían, pero todas comparten un hilo siniestro. Se dice que fue una vez un humano, maldecido por sus actos o atrapado por un hechizo maligno. Al morir, encontró descanso, regresando como un vampiro con garras afiladas, colmillos sedientos y fuerza sobrehumana. A diferencia de otras criaturas de su especie, el apetito de Obur es insaciable. No solo bebe sangre, sino que también devora todo lo que encuentra a su paso, desde animales hasta seres humanos. Su apariencia varía, descrita a veces como un hombre pálido y delgado con ojos rojos como la sangre, y otras como un monstruo grotesco hinchado por la sangre de sus víctimas. La historia más conocida sobre Obur proviene de un pueblo remoto enclavado entre bosques espesos. Una noche oscura, una mujer llamada Ayla se aventuró a buscar a su esposo, Mehmet, que no había regresado de su trabajo en el bosque. Lo encontró pálido y con marcas extrañas en el cuello, murmurando palabras incoherentes. Los ancianos del pueblo reconocieron al instante lo sucedido, Obur lo había atacado. Pero antes de que Mehmet pudiera transformarse, los aldeanos lo rodearon con un círculo de sal y encendieron velas de cera de abeja negra, recitando oraciones para proteger su alma. Aunque lograron evitar su transformación, Obur no tardó en regresar, buscando venganza.
Durante las noches siguientes, los aldeanos escucharon ruidos extraños, ramas crujiendo, susurros que parecían venir de todas partes y un chillido agudo que helaba la sangre. Los animales desaparecieron misteriosamente, y algunos campesinos encontraron huellas profundas en el suelo. Desesperados, los aldeanos buscaron ayuda en un sabio que vivía en las afueras del pueblo. El sabio les reveló el secreto para vencer a Obur. Debía ser atrapado antes del amanecer, cuando su poder era más débil. Les ordenó crear una trampa de hierro bendito y cebarla con comida envenenada con ajo y hierbas sagradas, conocidas por repeler a los vampiros. Esa noche, los aldeanos siguieron las instrucciones con precisión. Colocaron la trampa en el claro donde Mehmed había sido atacado y esperaron en silencio. Obur no tardó en aparecer, su figura alta y delgada moviéndose sigilosamente entre las sombras, sus ojos rojos brillando como brasas ardientes. Cuando olfateó la comida, se acercó con cautela, pero no pudo resistir su hambre insaciable. Al tomar el primer bocado, la trampa se activó y Obur quedó atrapado. Los aldeanos se abalanzaron, recitando oraciones y arrojando sal sobre la criatura. Según la tradición, un Obur solo podía ser destruido atravesándole el corazón con estacas de madera. Y así, Obur encontró su fin, dejando un legado de terror y una advertencia sobre el poder de lo desconocido. En las noches oscuras de Anatolia, cuando el viento susurra entre los árboles y la luna se oculta detrás de las nubes, los ancianos aún cuentan la historia de Obur, un recordatorio de que incluso en lo más profundo de la oscuridad, la esperanza y la sabiduría pueden prevalecer. Los guardianes de las montañas, la leyenda de los Deb. Era una tierra de montañas imponentes que parecían rasgar el cielo, donde las sombras de las rocas susurraban secretos de antaño. En este reino montañoso de Anatolia, donde cada cresta era una historia por contar, se transmitía la leyenda de los Deb, los gigantes primordiales que vagaron por la tierra mucho antes de que los humanos dejaran su huella. Estos colosos, antiguos como las propias montañas, eran tan temibles como venerados. Sus pasos podían alterar el curso de los ríos, y sus manos podían desmoronar montañas enteras. La leyenda se afincó en un humilde pueblo, acurrucado en un valle rodeado de montañas protectoras. Los aldeanos vivían en armonía, dedicados a labrar la tierra y pastorear el ganado, pero siempre con un toque de temor al caer la noche. Las montañas que los protegían eran también el hogar de un Deb, un gigante conocido como Karaman. Famoso por su temperamento voluble, Karaman era un enigma. Algunos hablaban de su benevolencia, ayudando a los pastores a recuperar ovejas descarriadas. Otros contaban historias de su furia, aplastando cosechas enteras con un simple pisotón. Una noche, mientras el pueblo dormía bajo un cielo estrellado, la tierra se sacudió con un estruendo ensordecedor. Al amanecer, los aldeanos descubrieron que una de las montañas había sido parcialmente derrumbada, dejando enormes huellas que conducían a un río cercano. El pánico se apoderó de ellos, pero consultaron a un anciano sabio quien les reveló la inquietante verdad: Karaman había despertado de su letargo centenario. Según las historias antiguas, los Deb dormían durante eones, y al despertar, a menudo estaban hambrientos y desorientados, lo que los hacía extremadamente peligrosos. Entre los aldeanos se encontraba un joven llamado Emir, conocido por su valentía y su curiosidad insaciable. A diferencia de los demás, Emir no temía las historias del gigante. Había oído hablar de la nobleza de los Deb, que, a pesar de su inmenso poder, respetaban a quienes se acercaban a ellos con honestidad y sin malas intenciones. Impulsado por la determinación, Emir decidió buscar a Karaman y descubrir por qué el gigante había despertado. Armado solo con su ingenio y un saco de comida como ofrenda, se adentró en las montañas. Después de horas de caminata, llegó a un cañón donde las rocas parecían haber sido esculpidas por manos titánicas. Allí, encontró a Karaman, una criatura tan alta como las montañas que lo rodeaban, con una piel rugosa como piedra y ojos que brillaban como brasas. El gigante estaba sentado junto a un río, su expresión distante y melancólica. Emir, aunque sobrecogido por su tamaño, reunió su valor y se acercó. Gran Karaman, dijo con voz firme, soy Emir, del pueblo del valle. Vengo en paz, deseando entender tu descontento y ofrecerte ayuda. Karaman lo contempló con interés, sorprendido por la audacia del joven. Tras un momento de silencio, habló con una voz que resonó como un trueno. No estoy enojado con tu pueblo, pequeño humano.
Mi despertar es un síntoma de un desequilibrio en la Tierra. Los humanos han excavado demasiado profundamente en las montañas, perturbando mi descanso y el de mis hermanos. Si esto continúa, no habrá paz para nadie, ni para ustedes ni para nosotros. Emir se dio cuenta de que el gigante no era solo una fuerza destructiva, sino también un guardián de la tierra. Prometió llevar su mensaje de regreso al pueblo y asegurarse de que respetaran las montañas. Como prueba de su confianza, Karaman le entregó una roca pulida del tamaño de su puño, que, según dijo, contenía la energía de la montaña y el equilibrio del valle. Si alguna vez necesitas mi ayuda, dijo el gigante, sostiene esta roca hacia el cielo y vendré a ti. Emir regresó al pueblo con la roca y el mensaje del gigante. Los aldeanos, aunque temerosos al principio, comprendieron la importancia de respetar las montañas y los recursos naturales que les proporcionaban sustento. Siguieron las palabras de Emir y, durante muchos años, Karaman no causó más daños. Sin embargo, en las noches más tranquilas, algunos pastores afirmaban haber vislumbrado la silueta del gigante en las montañas, una figura silenciosa y vigilante. Hoy en día, la leyenda de Karaman y los Deb persiste en Anatolia. Algunos creen que estos gigantes eran guardianes de la tierra, enviados para mantener el equilibrio entre los humanos y la naturaleza. Otros lo ven como un simple mito, diseñado para inculcar respeto por el medio ambiente. Pero cuando el viento susurra entre las montañas y un eco profundo resuena en el aire, hay quienes juran que es la voz de los Deb, recordándonos que la tierra tiene una memoria eterna y sus guardianes nunca están demasiado lejos. El ojo vigilante, el nazar y el pájaro de la fortuna. En una tierra antigua y lejana, donde los campos rebosaban de abundancia y el ganado prosperaba, vivía un hombre llamado Hassan. Su hogar era un faro de armonía, despertando admiración y envidia entre los vecinos. Pero la envidia, en aquellos tiempos, no era un simple sentimiento. Se creía que los celos podían manifestarse en una mirada cargada de energía maligna, capaz de causar desgracia, enfermedades o incluso la muerte. Un día, mientras Hassan trabajaba en sus campos, notó que sus animales enfermaban inexplicablemente. Sus cosechas, antaño exuberantes, se marchitaron y una serie de accidentes inexplicables asolaron su hogar. Desesperado, acudió a la anciana del pueblo, conocida por su sabiduría sobre las fuerzas ocultas. La anciana escuchó atentamente y pronunció: Hassan, has caído víctima del mal de ojo. Alguien, intencionadamente o no, te ha mirado con envidia, y esa energía ha traído desgracias a tu casa. No te preocupes, añadió, hay una forma de protegerte. La anciana explicó que el mal de ojo era una fuerza que afectaba especialmente a quienes destacaban por su éxito o felicidad. Para combatirla, Hassan debía utilizar un nazar, un amuleto con forma de ojo que reflejaría la energía maligna y la devolvería a su emisor. Hassan, decidido a proteger a su familia, siguió las instrucciones de la anciana. Creó un amuleto de vidrio, moldeando cuidadosamente un círculo azul oscuro central rodeado de un azul más claro y un borde blanco que representaba un ojo vigilante. Colocó el nazar en la entrada de su casa, y algo extraordinario ocurrió. Los animales dejaron de enfermar, las cosechas se recuperaron y la paz retornó gradualmente a su hogar. Los vecinos, al presenciar el cambio, comenzaron a utilizar amuletos similares, convirtiendo el nazar en un símbolo protector que todos llevaban consigo. Con el tiempo, el nazar adquirió un simbolismo aún más profundo. No solo protegía del mal de ojo, sino que también recordaba a la gente la importancia de evitar la envidia y los celos. Se decía que quien miraba a los demás con un corazón puro nunca se vería afectado por el mal de ojo, y que quienes portaban un nazar debían ser justos y humildes en sus acciones. Hoy, el nazar sigue siendo una parte integral de la cultura turca y de muchas otras alrededor del Mediterráneo y el mundo. Lo encontrarás colgado en puertas, joyas, espejos de coches e incluso en cunas de bebés, protegiéndolos de las miradas malintencionadas. Aunque algunos lo ven como un simple símbolo cultural, otros creen firmemente en su poder. ¿Es el nazar un objeto mágico capaz de alejar las energías negativas, o simplemente un recordatorio de cómo nuestras emociones y pensamientos pueden influir en quienes nos rodean? Quizás sea ambas cosas. Pero cada vez que una mirada envidiosa es desviada gracias a un pequeño ojo azul, el legado de esta antigua creencia continúa vivo, recordándonos que incluso en lo cotidiano, la magia y el misterio siempre pueden estar presentes.
El pájaro de la fortuna, el Kushu. En las antiguas tierras de Anatolia, bajo cielos infinitos y montañas que parecían tocar las estrellas, se cuenta la leyenda del Kushu, el pájaro de la fortuna. Este ser mítico, envuelto en leyendas y sueños, es conocido por su capacidad de traer suerte y prosperidad a quienes tienen la fortuna de verlo. Pero también es un espíritu esquivo, imposible de capturar o poseer. La leyenda comienza en un reino lejano gobernado por un sultán justo pero melancólico. Aunque su reino prosperaba y su pueblo lo respetaba, su corazón estaba lleno de inquietud. Cada noche soñaba con un pájaro magnífico cuyas plumas brillaban como el oro al amanecer y cuyas alas parecían extenderse más allá del horizonte. En sus sueños, el pájaro lo miraba con ojos profundos, como si conociera todos los secretos del universo, y luego desaparecía en el cielo. Estos sueños se repitieron una y otra vez hasta que el sultán, intrigado y obsesionado, convocó a los sabios de su corte para encontrar un significado. Uno de los sabios, un anciano que había viajado por tierras lejanas, le habló del Kushu. «Es el pájaro de la fortuna, mi señor», dijo con voz grave. «Se dice que su mera presencia puede transformar la vida de una persona, otorgándole riqueza, poder y felicidad. Sin embargo, también es un símbolo de libertad. Nadie puede atraparlo ni hacerlo suyo, pues pertenece al cielo y a los vientos». El sultán, fascinado por la idea de que este pájaro pudiera traerle la paz que tanto anhelaba, decidió emprender una búsqueda para encontrar al Kushu. Envió mensajeros y exploradores a todos los rincones del reino, prometiendo grandes recompensas a quien pudiera traerle siquiera una pluma del pájaro de la fortuna. Durante meses, los hombres buscaron en bosques, montañas y desiertos, pero nadie encontró rastro del mítico ser. La búsqueda parecía imposible, y la frustración del sultán crecía día a día. Un día, un joven pastor llamado Emir escuchó sobre la obsesión del sultán. Aunque no era rico ni poderoso, Emir tenía algo que muchos habían perdido: esperanza y paciencia. Decidió emprender su propio camino para buscar al Kushu, no por ambición sino por curiosidad y fe. Armado solo con su flauta y un pequeño saco de provisiones, partió hacia las montañas más altas, donde las leyendas decían que el pájaro podía ser visto al amanecer. Después de días de ardua caminata, Emir llegó a la cima de una montaña justo cuando el sol comenzaba a salir. Allí, bajo la luz dorada del amanecer, vio una sombra en el cielo. Al principio pensó que era un águila, pero cuando el pájaro descendió, supo que era el Kushu. Sus plumas eran de un dorado tan brillante que parecían reflejar el sol mismo, y cuando abrió sus alas, Emir sintió una sensación de paz y asombro que nunca antes había experimentado. Emir se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar, mientras el Kushu se acercaba. El pájaro se posó suavemente en su hombro, como si lo reconociera como un amigo, y durante un largo momento, ambos se miraron a los ojos. En ese instante, Emir comprendió que el verdadero tesoro no era poseer al Kushu, sino la simple alegría de su encuentro. La fortuna que buscaba no estaba en riquezas o poder, sino en la belleza y el misterio del mundo que lo rodeaba. Cuando el pájaro finalmente se alejó volando, Emir supo que había encontrado lo que buscaba. No era el pájaro de la fortuna, sino un regalo aún más valioso: la realización de que la verdadera suerte yace en el camino, no en el destino. Y así, Emir regresó a su aldea, llevando consigo no una pluma mágica, sino un corazón lleno de la magia del encuentro con el Kushu. La danza del Kushu, un mensaje de esperanza y libertad. Recuerdo con asombro el momento en que el majestuoso Kushu, un ave cuya gracia desafiaba toda lógica, se posó cerca de mí. Su presencia me dejó sin palabras, cautivado por su belleza etérea. En lugar de huir presa del pánico, el ave me observó con una curiosidad casi humana. Saqué mi flauta y comencé a tocar una melodía suave y melancólica, y para mi sorpresa, el Kushu permaneció inmóvil, cautivado por la música. Cuando terminé, el pájaro agitó sus alas y soltó una de sus plumas, que brilló intensamente antes de tocar el suelo. Luego, con un aleteo, se elevó hacia el cielo y desapareció en el horizonte. Me quedé con esa pluma, un regalo precioso que parecía contener la esencia misma del ave. La llevé al sultán, quien al verla sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Aunque el pájaro no había sido capturado, la pluma parecía transmitir su espíritu, una sensación de esperanza, libertad y posibilidades ilimitadas.
El sultán comprendió entonces que el Kushu no debía ser poseído, sino que su verdadero regalo era recordar a la gente que la verdadera felicidad y la paz se encontraban en sus propios corazones. Desde ese día, la leyenda del Kushu se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que la escucharon. Algunos afirman que el ave aún puede verse al amanecer, volando libre y llevando su fortuna a quienes tienen el corazón abierto para recibirla.